Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Ciudadanía con Alexis Ortiz, este primer programa que vamos a transmitir a través de Ciudad Democracia, Protagonismo Ciudadano, un canal que nos va a permitir defender la democracia de ahora en adelante de una manera consistente y emocionante. Y vamos a hacer esta primera conversación, esta primera entrevista en Ciudadanía con Alexis Ortiz, con una mujer venezolana, latinoamericana muy estimable. Ella pertenece al Venezuelan American Caucus, o sea, el Caucus en español, venezolano-americano, en la junta directiva. Ella tiene un máster en la Universidad de Toronto, un PhD de Economía en la Universidad Warwick del Reino Unido. Es editora de publicaciones muy prestigiosas en Washington y en Boston, redactora de libros muy reconocidos. Pero lo más interesante es que ella es una mujer de mucho criterio político, muy comprometida con la defensa de la democracia y con mucha vocación pedagógica y de solidaridad social. Bienvenida, Ana Julia Jatán. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias por esa introducción. Gracias. Bueno, estaba pensando, ¿no? No sé si tú te acuerdas del tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo y Cepolín, que comienza diciendo que el mundo siempre fue y será una porquería, yo lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Estamos en una situación tan convulsa, tan incierta, tan complicada de la humanidad en este momento, que nos lleva a intentar una aproximación a la situación actual de la manera más objetiva, más imparcial posible. Por eso me empeñé en invitar a una persona como tú, para que revisemos pues esta situación calamitosa, que lo más visible es la guerra en Ucrania por la agresión del zar ruso Putin, la guerra en el Medio Oriente por el empeño de Irán de hacer desaparecer a la democracia de Israel, y una posible guerra en Taiwán por la vocación imperialista de la dictadura china. ¿Cómo ves tú este momento tan incierto y complicado, Ana Julia? Bueno, te contesto con otro tango. 20 años no es nada. Muy buena respuesta. Pero mira, yo soy una optimista por naturaleza. Yo creo que el mundo sí está en un periodo conflictivo, y eso que no hemos tocado esta parte del hemisferio, sino me tocaste el tema de Putin, me tocaste el tema de Ucrania, el tema de Israel. Yo siento, para contestarte esa pregunta, yo de verdad siento que eh, pueden suceder cosas buenas en Europa en respuesta a la agresión de Putin. Y en ese sentido, tenemos que también recordar que hace poco se unió a la OTAN Finlandia y Suecia. Pienso que la Unión Europea, dada la amenaza tangible de una agresión rusa, están desarrollando mecanismos no solamente para fortalecer la OTAN, sino que no les va a quedar más remedio que unirse ante esa potencial agresión. Creo también que la demostración de apoyo que ha tenido el mundo occidental ante la lucha heroica del pueblo de Ucrania es algo que también tenemos que destacar. O sea, destacar el heroísmo de ese pueblo. Y también destacar la forma como hasta los Estados Unidos en el Congreso se han puesto de acuerdo de una manera con los dos partidos, que hay muy pocas cosas en las que se ponen de acuerdo, para apoyar a Ucrania y apoyar a Israel, que es el próximo tema que te voy a tocar. Pero, a ver, con este tema de Europa ante esta agresión rusa, creo que pueden suceder cosas buenas, como te dije. Los va a obligar a actuar de manera más unificada, los va a obligar a aportar más a la OTAN, y más aún si gana Donald Trump. Porque si gana Donald Trump, se van a sentir aún más desprotegidos, porque no sienten que van a tener el apoyo del gobierno norteamericano como lo han tenido con la administración Biden. Eso, creo yo, responde un poquito a mi visión de lo que está pasando allí. Creo que con Israel, el gran problema de Israel
en mi opinión, en este momento es tener a Netanyahu como líder de ese gobierno. Netanyahu, ya uno no sabe si la razón para continuar la guerra son razones, una, para que a él no le hagan un juicio, o dos, para que no haya unas elecciones en las que las pierda. Entonces, creo que si bien yo respeto, respaldo y entiendo la tragedia de Israel en este momento después de ese ataque tan, yo no sé cómo ponerle calificativo. Salvaje, se podría decir. Salvaje, sí, salvaje. O sea, más allá de la edad media, pues. Yo creo que el problema que ha habido que Israel tiene en este momento es que tiene un liderazgo que no ha sabido explicarle al mundo las razones por las cuales continúa una guerra con el pueblo palestino y que busca la destrucción de Hamas. O sea, Hamas es una organización diseñada para hacer resistencia y es una organización guerrillera. Es muy difícil Y que... entrenada para el terrorismo, además. Y enterrada para el terrorismo por Irán y con el apoyo de Irán. Y de Hezbollah y todo eso. Y de Hezbollah. Entonces yo, en ese sentido, sí creo que esto va a durar, desafortunadamente, y creo que en algún momento el pueblo de Israel va a tener que pedirle cuentas a Netanyahu para que no termine autodestruyendo al pueblo de Israel, que es la gran, vamos a ponerlo de esta manera. El pueblo de Israel está en este momento gobernado por una ultraderecha y los religiosos. Y en el medio está la gran mayoría. La mayoría que, por cierto, es la que paga impuestos y la que hace servicio militar. Los religiosos ni pagan impuestos ni hacen servicio militar. Entonces hay un descontento. No, revelar que tienen una conducta parasitaria en Israel, los ultrarreligiosos. Totalmente. Totalmente, pero Netanyahu para mantenerse en el poder ha tenido que hacer alianza con ellos. Así que a mí me preocupa mucho, de verdad, porque creo que Israel por primera vez ha perdido la brújula moral y eso puede terminar destruyendo la fe en el mundo en esa idea. Ahora fíjate tú, Ana Julia, ya que hablamos de posiciones ultras, nos vamos a regresar a Europa, porque Europa tiene una amenaza externa, digamos, que ya tú la describiste muy atinadamente, que es la de el imperialismo ruso, el empeño expansionista de Putin, de la gran Rusia y todas esas tonterías que además avaladas por el aparato religioso moscovita, por el aparato religioso ruso, por la Iglesia Ortodoxa. Pero aparte de esa agresión externa frente a la cual Europa se ha unido, ha tomado conciencia de la necesidad de fortalecerse de política, económica y militarmente, hay una amenaza interna, que es de la ultraderecha, el extremismo de la derecha que está tomando mucho auge, mucho dinamismo en Europa. Afortunadamente en las últimas elecciones todavía la centroderecha mantuvo la mayoría en el Parlamento Europeo, pero hay una amenaza real en países tan claves como Italia, Francia, la propia Alemania. Hay una amenaza realmente perceptible de la ultraderecha. ¿Cómo evalúas tú eso? Bueno, tal como lo acabas de decir, yo pienso que más allá de las voces de alerta que hay, el status quo se mantuvo, como tú lo acabas de decir. O sea, hubo también una alianza, o sea, ganó el centro derecha y no la extrema derecha. Lo que ha estado presionando para el resurgimiento o surgimiento de esta derecha es definitivamente el tema migratorio, que es el tema migratorio que también está afectando a la posición extremista de los Estados Unidos, también hacia una cierta extrema derecha. Yo creo que Europa va de crisis en crisis, pero siempre se las arregla para llegar a un acuerdo que lo salva. Y creo que todavía los recuerdos y las memorias y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial todavía están muy presentes, sobre todo en Alemania. Y a pesar de la decisión que tomó
Macron de quizás llamar a unas elecciones que me pareció en ese momento, yo todavía no le entiendo, no sé qué opinas tú. Creo que la centro derecha y el equilibrio todavía se mantiene y creo que esa amenaza externa va a obligarlos a mantenerse allí y no irse a los extremos. Mira, yo no entiendo mucho la decisión de Macron, desde luego, porque es una decisión muy atrevida, muy temeraria, pero fíjate tú, están apareciendo ya movilizaciones contra la ultraderecha en Francia, porque la gente democrática siempre se inhibe, siempre es apática, y eso permite que la extrema derecha y la extrema izquierda crezca. Pero ya los resultados de la señora Le Pen han asustado a la gente democrática, a la clase media que trabaja, que paga impuestos y que por lo general considera que no tiene tiempo para la política, pero ya comienzan a ver como una toma de conciencia en Francia. No sé qué piensas tú. Eso mismo, es que estamos de acuerdo. Francia, o sea, lo que está pasando en Francia es un eco de lo que puede pasar en toda Europa. Que el centro, como no se moviliza tampoco cuando no se ve amenazado por los extremos. En este momento se están viendo amenazados por la extrema derecha y entonces están saliendo a protestar porque saben que su status quo no lo pueden mantener ante una ola de extrema derecha ganadora en Europa. No, Europa no es extrema derecha. Y tú lo sabes, Europa es un equilibrio. Además, Europa es desde Portugal, España, hasta, o sea, ¿cómo se llama? Alemania, Latvia, o sea, es una confluencia de idiomas y de culturas y de historias que al final del día, además de las más antiguas, al final del día yo creo que confluyen hacia un centro y creo también, como tú, que estas demostraciones que está haciendo ahora el centro de salir a protestar es porque están viendo que no se pueden ir hacia los extremos. Y hay una cosa bien interesante que acabas de decir y que yo quiero ratificar, y es que la unidad europea es un modelo que crea mucho optimismo con respecto al proceso, con respecto al futuro del proceso civilizatorio. Porque lo interesante es que hay que combinar en este mundo global la unidad, la integración de los países, sobre todo para aprovechar sus complementariedades, aprovechar y combinar eso con el rescate de los rasgos locales, ¿verdad? Es decir, de forma tal que la democracia sea un juego de equilibrios como debe ser. Entonces, Europa sigue siendo, no sé si desde tu punto de vista, pero yo creo tener la opinión de que Europa sigue siendo la vanguardia de la esperanza democrática en el mundo, habida cuenta que en un país que hasta ahora había sido la locomotora de la democracia mundial, como es Estados Unidos, la democracia se ha empobrecido mucho por la ruina del bipartidismo y la polarización extrema. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que una cosa también depende de la otra. O sea, yo creo que el liderazgo europeo está viéndose reflejado en los Estados Unidos y no quieren ir por ese camino. No quieren ir por el camino de los Estados Unidos porque al final, ¿qué es lo que tenemos en Estados Unidos? Tenemos una polarización cada vez mayor, cada vez hay menos centro y además una ola muy peligrosa, que es el cuestionamiento de las instituciones que han garantizado el equilibrio de poderes. Y creo que eso lo está viendo Europa con mucha preocupación y están básicamente diciendo, nosotros no podemos ir por el camino de los Estados Unidos, nos tenemos que preparar para una situación peor en los Estados Unidos y nosotros tenemos que mantener, pues, como tú dices, o sea, la unidad, pero también la representación de los poderes públicos de manera tal de garantizar los derechos humanos, de garantizar los derechos de las minorías, de garantizar los derechos por los cuales tanto Europa, que ha sufrido muchas guerras, ha luchado históricamente. Entonces yo sí creo que yo soy muy optimista con respecto a Europa y una de las cosas que a mí me pareció súper interesante
fue cuando Finlandia decidió ingresar a la OTAN y Suecia, como diciendo, ok, nosotros también somos Europa, nosotros queremos permanecer a este club y nosotros tenemos aquí una amenaza a la cual estamos dispuestos a defendernos juntos. Y termino diciendo, ante la amenaza que puede ser el rumbo que está tomando los Estados Unidos. Sin embargo, mi querida Ana Julia, ahí hay una preocupación que a mí me asalta, ¿no? Y es que este canal en el cual que está transmitiendo este programa Ciudadanía con Alexis Ortiz, este canal fue creado para defender la democracia en el mundo hispano, ¿entiendes? Para hacer un gran esfuerzo para contribuir a la educación ciudadana, para que los ciudadanos entiendan que lo que defiende a la democracia es precisamente el protagonismo ciudadano y que, bueno, que hay que contraerse, en el caso nuestro, a defender la democracia en el mundo hispano. Pero resulta que en este momento, en el país líder del mundo hispano, que es España, hay una distorsión, porque el gobierno socialista se ha vuelto extremadamente pragmático, narcisista, es decir, populista, pues en general, y eso es una amenaza fuerte para la democracia española y lo que amenaza a la democracia española, amenaza a la democracia de todo el mundo hispano. Mira, yo te voy a decir, déjame hablarte un momentico de América Latina, porque creo que... Ya vamos a pasar a América Latina, pero creo que es que yo no veo a España influyendo tanto en América Latina, en las democracias latinoamericanas. Yo creo que las democracias latinoamericanas ven a España como una referencia, pero poco influye de manera directa lo que pasa políticamente en España. Influye, repito, como referencia, pero desde el punto de vista pragmático de cómo se da la política en América Latina, influyen más otras fuerzas internacionales. Pero lo que está pasando en España, para contestarte directamente a la pregunta, mira, yo acabo de estar en España, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención es que allá, a diferencia de América Latina, la gran mayoría de los jóvenes quieren ir al servicio público. Y quieren ir al servicio público no solamente porque tengan vocación pública, sino porque el servicio público les da muchísima seguridad. Les garantiza una vida tranquila, les garantiza un buen retiro, les garantiza una pensión, les garantiza salud, les garantiza educación a los hijos, etc. Entonces, yo sentí que allí, que en España hay toda esta cosa de montar una empresa nueva, de que vamos nosotros aquí los jóvenes, como sucede aquí en Estados Unidos, como sucede incluso en otras partes de América, o sucede en otros lugares de Europa. No hay esa, por alguna razón histórica, los españoles jóvenes no tienen ese espíritu empresarial y ese espíritu de riesgo. Y yo creo que eso ha influido en su selección política y sigue influyendo, desafortunadamente. Y cuando tú ves a unos jóvenes actuando así, entonces tú dices, bueno, esto es, a pesar de que ahí se vive la mar de bien, tú no sabes de dónde va a venir la creatividad, el proceso, tú sabes, de montar una empresa, los deseos de superación, los deseos no los deseos, tanto deseos de hacer dinero, sino los deseos de crear cosas nuevas en la economía y en el mundo. No lo vi. De todas maneras, con respecto a España, yo tengo un prudente optimismo, porque hay algunos líderes sensatos, como Alberto Núñez Feijóo, la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que es una mujer intelectualmente muy consistente, que están más o menos en la onda de un desarrollo de la libre competencia económica y política real, el fortalecimiento de las instituciones y el inyectar en esa capa juvenil que a ti tanto te preocupa, eso que tú llamas espíritu empresarial, esa confianza en ellos mismos para emprender negocios y actividades de todo tipo que son las que garantizan el desarrollo y la consolidación de la democracia. Pero vamos a aprovechar. Eso está bien, eso está muy bienvenido
y creo que es excelente, pero creo que, repito, creo que lo que se está viendo en el panorama político es todavía un reflejo de esta lastra, de esta manera de ver la vida de la gran mayoría de los españoles, que ojalá cambie y que la mayoría tenga pues una percepción un poco más arriesgada de lo que puede ser el futuro. Bueno, entonces, siguiendo tu línea de análisis, vamos a tratar de hacer un salto, saltar el charco, como se dice, saltar de Europa a América Latina, donde hay una amenaza cierta que ha conducido a una tragedia realmente lamentable, desgarradora, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Y hay también otro factor preocupante, que es que la alternativa democrática algunas veces ha caído en el extremismo, digamos, liberal, y además ha caído en algo que tiene que llamarnos la atención, que es la virulencia y la patanería política como estilo de trabajo, y eso no tiene nada que ver con la democracia. Me gustaría que hicieran un comentario sobre eso, pues el desafío del siglo XXI, de la llamada democracia, del llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un antifaz del comunismo, y el, la contaminación de populismo de algunos líderes democráticos en el continente. Mira, que muy, muy buena tu pregunta. Yo creo que siempre ha habido, en la gran mayoría de los líderes, siempre hay una aspiración autocrática, ¿no? Porque si no, no eres líder. este, y estoy también de acuerdo contigo que tenemos la tragedia de Cuba, tenemos la tragedia de Nicaragua y tenemos la tragedia de Venezuela. Y de Bolivia. Y de Bolivia. Ahora bien, si vamos a analizar las aspiraciones autocráticas de Bolsonaro, fueron controladas por las instituciones. Si vamos a analizar los deseos de Petro, también autocráticos, e incluso del propio Uribe en su momento, de cambiar la constitución, fueron controladas por las instituciones. Si vamos a ver la situación caótica que vivió Chile y que decidieron ir, tú sabes, con un proceso constituyente, al final las instituciones funcionaron, que fue la propia institución de la consulta popular que rechazó esa constitución. Lo que te quiero, México también, AMLO quiso meter unas reformas que no se las permitieron. En otras palabras, yo creo que mal que bien, claro, nosotros tenemos la experiencia terrible de Venezuela, pero mal que bien, el check and balance, el balance de los poderes, ha estado funcionando en América Latina. Ha estado funcionando. Y claro, nosotros podemos definir la democracia. Si exceptuamos esos 4 países que llamamos trágicos. Sí, exactamente. Bueno, y que esperamos que pronto se cambie la situación en Venezuela. Pero yo creo que no debemos perder de vista la fortaleza institucional de estos países de América Latina que han tenido presidentes con ansias muy autocráticas y que al final el sistema los puso en su lugar. Con respecto a Nicaragua, es una tragedia, y una de las cosas que más nos ha preocupado, me ha preocupado a mí, es la nicaragüización de Venezuela. En otras palabras, que el dictador elimine a todos sus contrincantes políticos y no pasa nada y se queda en el poder. Yo siento que eso no puede suceder en Venezuela, porque la movilización popular y los deseos de cambio y de libertad que hay en Venezuela ahora, nunca los había visto, y yo creo que ninguno de los analistas políticos de América Latina habían visto en los 25 años de dictadura en Venezuela. Así que yo espero que Venezuela salga de estos 4 casos
La situación de Bolivia es también un poco, no sé qué opinas tú. ¿Tú qué opinas de Bolivia? Bueno, opino que la situación de Bolivia es muy complicada porque nuestros compañeros que recuperaron en un momento dado el gobierno, hicieron un gobierno de transición, los compañeros nuestros en Bolivia lo hicieron muy mal, entonces permitieron el regreso de la dictadura de Evo Morales y ahora la gente tiene como una cierta desesperanza porque ya no tiene confianza en que la gente nuestra pueda hacer las cosas bien. Pero afortunadamente para la democracia hay una confrontación realmente fuerte entre Evo Morales y Arce, el presidente en ejercicio, Sí, que abre una ventana de posibilidades para Bolivia. En sí, lo que respecta a Nicaragua, sí estoy muy, muy, muy triste porque no veo en este momento una salida que pueda ser más o menos en el horizonte de mediano plazo, puede haber una salida. En lo que respecta a Cuba, sí, la situación de Cuba es tan desesperada que de repente podría ocurrir cualquier cosa. Y en lo de Venezuela, fíjate tú, antes de comenzar esta conversación contigo, estaba escribir mi artículo de la semana para el Nuevo Herald, el periódico de Miami en español. Y el artículo se llama eh, Narcodictadura y Harakiri. La narcodictadura es la narcodictadura castrochavista venezolana. Y en la cual señalo que si ellos se empeñan en cerrar la vía democrática y pacífica con la cual está comprometida María Corina y su candidato, María Corina Machado y su candidato Edmundo González, y le cierran al pueblo toda posibilidad de una salida pacífica, le queman esa ilusión a la gente que se ha manifestado emocionada y multitudinariamente en todos los rincones del país, ellos corren el riesgo, la narcodictadura corre el riesgo de que un estallido popular espontáneo lo saque del poder por la vía más lamentable posible para ellos y para el país, porque esa salida del poder podría costar un baño de sangre, un trauma que nadie desea. Esa es más o menos la visión que tengo de Venezuela. sí, yo estoy de acuerdo contigo y voy a añadir algo para seguir con la nota optimista que creo que va a terminar siendo este programa. Yo creo que, como tú comenzaste diciendo, el socialismo del siglo XXI ha sido derrotado, ha sido totalmente derrotado, porque no hay testimonio más claro del fracaso de ese socialismo del siglo XXI que los 9 millones de venezolanos que están por el mundo diciendo que se fueron de su país sin querer hacerlo porque no podían vivir, porque no podían comer, porque nada funciona, porque el Estado no funciona, porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay trabajo, porque no hay comida. Entonces, esos 9 millones de venezolanos ya andan. Porque no hay gasolina en un país petrolero. No hay gasolina en un país petrolero. O sea, entonces yo digo, Alexis, que nosotros tenemos 9 millones de embajadores de la libertad en el mundo. Y creo que una de las razones, no creo, estoy totalmente convencida de que una de las razones por las cuales en América Latina se quitaron, incluyendo a Lula, todos estos deseos de copiar a Chávez, nadie ya quiere copiar a Chávez. Nadie quiere hablar de llevar a su país por la ruta de Venezuela. Y una cuestión interesante sobre esto que estás diciendo, y es que presidentes socialistas de la izquierda, como Lula de Brasil, Boric de Chile, el expresidente Mujica de Uruguay, es decir, todo el presidente Petro mismo, el presidente López Obrador mismo de Colombia y México, le están recomendando a la narcodictadura venezolana que acepte la derrota, pues que acepte la derrota, que reconozca la voluntad del pueblo venezolano, pero ellos que están siendo asesorados por los peores asesores posibles, que son los ayatolá de Irán, la dictadura de Rusia y la dictadura de Cuba, están dispuestos a perpetrar un disparate que puede ser para ellos un autogol, un harakiri. Un harakiri que, o sea, o sea, ya en este momento, Alexis, yo creo que ya sería tan obvio. Ojo, creo que los 40 años de libertad que vivió Venezuela, que por cierto Cuba no los vivió, ni Nicaragua tampoco. Ni Bolivia tampoco. Ni Bolivia tampoco. Son un germen que está dando frutos. Y creo que esto lo conversamos tú y yo en otra oportunidad. O sea, a mí lo que me llama la atención de la gente que sale a la calle a pedir cambio, lo que quieren es libertad.
Libertad. No andan pidiendo una bolsa de comida, no andan pidiendo, no, libertad, libertad. Porque la gente finalmente dice, no, es que nada de lo que me prometieron al final, yo no cambio mi libertad por nada, porque mi libertad es dignidad. Y el pueblo venezolano es un pueblo digno. No, y ahí queda claro algo que no sé si era Churchill o alguien así que lo dijo, de quien sacrifica la libertad por buscar pan, no tiene ni pan ni libertad al final. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, mi querida Ana Julia Jatar, qué grato y qué positivo e instructivo conversar contigo. Ay, Ojalá que tengamos la oportunidad de hacerlo varias veces más en el desarrollo de este canal y de este programa. bueno, Muchísimas gracias. te deseo toda la suerte del mundo, Alexis, en esto. Y así esperamos tener un programa cuando Venezuela esté en libertad también. Sí, señor. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos en Ciudadanía con Alexis Ortiz. Que Dios y la Virgen del Valle los guarden a todos.